Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en la que presentamos En el Transiberiano, un libro estupendo escrito por Sara Gutiérrez y por Eva Orue, a las que seguramente conocerán por otras cosas. Por ejemplo, a Sara la conocerán por sus estupendas traducciones de clásicos rusos o por su profundo conocimiento de la cultura rusa y de todo lo que tiene que ver con este país. A Eva la conocerán seguro también por su flamante dirección de la Feria del Libro de Madrid, pero esta tarde están aquí para hablarnos de este libro, de En el Transiberiano. Hace 30 años, las dos, Eva era una joven periodista, Sara era una joven oftalmóloga, estaban las dos en Moscú, se conocieron y emprendieron un viaje que dio lugar, entre otras, a una aventura de vida y, entre otras cosas, a este libro, del que nos van a hablar ahora. El libro mezcla la historia personal, una historia personal, con la historia de este tren que nos remite siempre a territorios exóticos y míticos. Entonces yo quería empezar preguntándoles, creo que empezaría por ti, Sara, para preguntarte qué hacíais dos jóvenes españolas en Moscú, cómo os conocéis. Y creo que es una historia en la que unos calcetines tienen mucho que ver. Algo que ver tuvieron. Eva estaba en Moscú de corresponsal para Onda Cero y yo estaba acabando mi formación en oftalmología. Y en realidad a mí ya se me acababa el tiempo, ya tenía que venirme para acá, pero de eso como que algo me retenía. Y una mañana, el 23 de octubre de 1993, exactamente, que era sábado, Eva había quedado con unos amigos para comprar esquís de fondo y yo llegué con uno de ellos. La noche anterior había ido a cenar a su casa, me había quedado y dije, pues voy contigo. Y allí estábamos la pandilla esta heterogénea y de repente veo que un policía se abalanza sobre Eva y la estaba acusando de algo extraño, que era de estar vendiendo. En aquel momento, en Moscú, en toda Rusia, no había nada en las tiendas. Normalmente se vendía, lo que había en la tienda se vendía fuera, la mercancía de la tienda, pero también mucha gente salía a vender lo que tenía en su casa. No sabíamos si era mercancía nueva, si era mercancía vieja, da igual. Había un tráfico continuo de cosas. Y me acerqué para decirle al policía simplemente que estaríamos encantadas de ir a comisaría, pero que luego no se quejara si le acusaban de haber provocado un conflicto internacional. Y a partir de ahí, pues ya empezamos una relación bastante larga sobre todo me encantaba acompañarla a hacer reportajes, y cuando decidimos en mayo que yo ya acababa allí mi formación y me tenía que venir, pensé que era una pena venirme sin saber si aquella relación que había empezado podía continuar, y la piqué diciendo: oye, ¿tú cómo puedes estar informando de un país tan grande conociendo solo la capital y poco más? ¿No crees que deberíamos de subirnos a un tren y cruzar el país? Y ese tren era el Transiberiano y eran 9.288 kilómetros, una semana, da tiempo para muchísimo. Eva, tituláis el libro En el Transiberiano y nada más empezar decís que no existe. Y Siberia tampoco. Sí, hay que acabar con los mitos cuanto antes, en el segundo capítulo. El Transiberiano no existe si entendemos... Cuando a ti te dicen el Transiberiano, ¿tú en qué piensas? En un tren. En un tren. En el Orient Express o algo así, o en el Transcantábrico. Eso no existe. El Transiberiano, de hecho, al principio no se llamaba Transiberiano, se llamaba el proyecto La Gran Vía Siberiana. Transiberiano, el nombre vino después. Y transiberianos hay varios. Nosotras hicimos uno de los recorridos posibles, Moscú-Vladivostok, pero luego está el transmongoliano, está el transmanchuriano. En algún momento, a principios del siglo, el tren
la ruta que nosotros hicimos atravesaba Mongolia, está el segundo transiberiano que está por encima del lago Baikal, por eso decimos que no existe. Y Siberia tampoco, al menos no esa Siberia mítica que todos tenemos en la cabeza. La mayor parte de nosotros nos dicen Siberia y pensamos de los Urales para allá, todo frío, todo helado, todo terrible, porque tenemos también en la cabeza la imagen del Gulag. Bueno, administrativamente Siberia es una parte central, el resto se llama Lejano Oriente, a día de hoy se llama así. Y luego hay una Siberia amable. Hay que pensar en algo así como Canadá. El norte, efectivamente, es puro permafrost, puro hielo. El sur es una franja en la que se puede vivir. De hecho, Dostoyevsky, en el libro que escribió como consecuencia de su destierro, aunque luego narra las horribles condiciones en las que vivió, empieza hablando de esa Siberia amable en la que se puede incluso llegar a vivir bien. Sara, decías que picaste un poco a Eva diciéndole solo conoces la capital y tienes que conocer más. Si le hubiera dicho que era para conocerme a mí, no hubiera venido. Bueno. ¿Quién sabe? Tú estabas como más pegada a la gente porque por tu profesión de médico y quizá conocías más cómo era la vida y cómo era la gente ahí. Y Eva, tú llegaste como corresponsal y llegaste cuestionando todo en ese país. Sara, háblanos un poco de esto. Sí, es más que frecuente cuando llegas a un sitio que no es el tuyo, te parece que lo tuyo es lo bueno y lo que estás viendo en el otro sitio es erróneo. Y continuamente te preguntas por qué. Yo no sé si porque ya llevaba mucho tiempo allí y la mayor parte del tiempo la había pasado sola, en el sentido de sola no con más españoles, sino metida en aquel mundo que me pasaba 9 meses o 10 meses seguidos, soñaba en ruso, la verdad. No me planteaba eso. Para mí, bueno, las cosas son como son en cada sitio y tienen la razón de ser propia del lugar. Y creo que en ese sentido sí le hice ver a Eva un poco que hay que tener paciencia con las cosas y que no hay que plantearse tanto, aunque ella hacía luego una sección en la radio que se llamaba Pachimú, ¿por qué? Tratando de explicar esos porqués que ella misma se planteaba al ver lo que allí sucedía. Y las cosas siempre tienen su porqué y ese porqué no es peor porque sean de otro lugar. Claro. Simplemente son así en cada sitio. Claro. Sara, creo. Tú te has encargado más de esa parte más íntima, más personal del libro, y tú, Eva, te has encargado más de la parte histórica del tren y del país. Cuéntanos qué supuso el Transiberiano, porque fue una obra importantísima, magnífica para el momento en el que se construye. Háblanos de esto. Fue en una época de grandes cambios. El canal de Suez se inauguró entonces y también cambió el mundo, ¿no? Pero hay que pensar, el primer zar que se proclamó señor de Siberia fue Iván el Terrible, en el siglo XVI. Pero nunca un zar, nunca un Romanov llegó a Siberia, jamás. Nunca nadie cruzó los Urales. Hasta que Alejandro III, padre de Nicolás II, dijo hágase. Y en el hágase mandó a su hijo, a la sazón Zarevich, al otro lado del país, a 9.288 kilómetros, para que pusiera la primera piedra de aquel tramo. Porque el Transiberiano se empezó a construir a la vez por los dos extremos. Y eso añade una dosis de complicación tremenda. Lo que hizo Rusia fue: hagamos todo esto con ingenieros rusos, material ruso, mano de obra rusa. No cumplieron ninguna de las tres condiciones, ya te lo digo. Y empecemos a adjudicar tramos que ya se irán encontrando. Y aquello, bueno, fue un poquito azaroso, entre otras cosas porque los estudios previos se hicieron con mucha rapidez, había que hacerlo deprisa. Claro. Se utilizó mano de obra esclava, hubo muchísimo trabajador chino trabajando allí en condiciones penosas, había también occidentales, pero sin negar la parte negra de esta historia, pensemos en un país enorme, una potencia enorme, pero industrialmente muy retrasada, que desde 1891 hasta 1916, fecha en la que se cerró el recorrido por territorio ruso, construye un prodigio que cambió el mundo. Y de entrada cambió el imperio ruso. Lo que se buscaba era colonizar Siberia, para entendernos, claro, rusificar Siberia. De hecho, la construcción del tren vino acompañada de un programa de colonización, de traslado de campesinos de la Rusia europea a la Rusia de más allá de los Urales, y también transportar tropas. El futuro de Rusia se jugaba en las fronteras con China, con Corea, con Japón, y los militares rusos tardaban más en llegar a Vladivostok
desde San Petersburgo que lo que tardaban los ingleses en dando la vuelta al mundo entero llegar hasta allí. Hasta allí. Bueno, el libro está llenísimo de anécdotas divertidas, por un lado, interesantísimas porque definen la vida en ese país en el momento en el que estabais. Sara, si te pregunto qué es la tortura de Lenin, ¿qué nos cuentas? Un somier. ¿Ves esos somieres que hay aquí por todos los praos? Pues eso. Era un somier que te tumbabas y te daba la espalda en el suelo, te rompía. Y nos tocó, en alguno de los sitios en los que nos paramos, nos tocó esta tortura de Lenin, que en realidad, una vez conocida, te tirabas a dormir en el suelo, mejor el colchón, ¿no? Pero había cosas como esas, como la tortura de Lenin, y luego había cosas fantásticas también, ¿no? Tuvimos grandes momentos como que alguien diera un frenazo cuando... Bueno, más que el frenazo, llegamos a un sitio al que fuimos porque sabíamos o nos habían dicho que había un hotel. Y cuando cogimos el taxi y dije al hotel, me dice, ¿a cuál? Y llevamos una alegría. Dijimos, si hay otro, quiere decir que es nuevo. O sea, se puede elegir. Se puede elegir. Y digo, pero hay más de uno. Y me dice, no, hay uno, pero no les va a gustar. Bueno, estábamos al norte del Baikal y no teníamos posibilidad de volver atrás porque había un barco que iba un día sí, un día no, y ya se había ido. Pasaban ese tipo de cosas, de quererte sorprender y pensar, no hay más, o sea, lléveme ahí que me va a gustar sí o sí. Es el porqué que decíamos antes. No hay opción, no voy a discutir. Más vale que nos guste, ¿no? ¿Qué remedio? Eva, No nos gustó, ya te lo digo. No, Sí, no, sí, ¿no? O sea, sí. no. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Lo pasamos bien. eso sí. Eva, háblanos del rompehielos. ¿Qué es esto? En la construcción de los 9.288 kilómetros hay como dos agujeros negros. Uno es que en algún momento Sergei Vite, que era un primer ministro que fue el verdadero impulsor de esta historia, pensó que en lugar de hacer una curva muy pronunciada por territorio ruso, podía lanzar una línea recta desde Chitá, más o menos pasado el Baikal, hasta Vladivostok. Esa línea recta pasaba por China, un pequeño problema. Bueno. Al principio parecía que todo iba bien, pero luego eso desencadenó una guerra. Pero el tramo más difícil de construir, a pesar de que Rusia es un país liso, llano, no hay grandes montañas, pero claro, hay hielo, hay ríos enormes, fue circunvalar el Baikal. El tren llegaba hasta Irkutsk, hay unos 60 kilómetros hasta la orilla del lago, y había que lanzar la vía por debajo. Pero eso era pura piedra y era muy complicado. Entonces, los rusos pensaron, ¿qué hacemos? Lo primero que se les ocurrió fue, espérate un segundo, en invierno el Baikal se hiela, lancemos los rieles por encima. Y lo hicieron con resultados discutibles. Debe haber más de un tren, hay más de un tren en el fondo del lago. Y después pensaron, lo que necesitamos es subir el tren a bordo de un barco rompehielos. Entonces, como ellos la industria que tenían no les daba para fabricar este barco, lo encargaron a Inglaterra. Y el barco, enorme, llegó en 7.000 cajas hasta un pueblecito pequeño a la orilla del lago Baikal, donde había 3 ingenieros ingleses desesperados que iban con pistola al cincho porque decían que era un pueblo peligrosísimo. Chekhov había pasado por ahí y la impresión que transmite no era buena, ya te lo digo, y estos 3 señores estaban allí. Todos los viajeros que pasaron al principio por esa zona hablan de Denton, Handy y el tercer ingeniero, no me acuerdo cómo se llamaba, recibieron las 7.000 cajas y montaron el barco. Wow. Y el rompehielos no era un rompehielos cualquiera. Se llamó Baikal, se iba a llamar Nicolás II, pero al final se llamó Baikal. En su interior subían 3 trenes, 850 pasajeros y cruzaba el lago hasta el otro lado. Salía el tren por el otro lado y el viaje continuaba. Y a su estela navegaba un segundo barco más pequeñito que no tenía capacidad para romper el hielo, pero sí podía llevar gente, el Angará. El Angará es el único río que sale del lago Baikal. Los demás, 300, 400, 500, no se ponen muy de acuerdo, llegan al Baikal. Y el Angará sale del Baikal. Bueno, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que la periodista eres tú, Eva, y sin embargo eres tú, Sara, quien entrevista a Gorbachov. Sí. Cuéntanos cómo te sucede esto en la vida. Bueno, en ese viaje que hicimos del Transiberiano y decidimos que podíamos dar una oportunidad, a nuestra relación, yo pensé que si esto ocurría,
también tendría que cambiar de profesión y buscar algo que fuera más tolerante. Hablamos de los años 90, que no son muy lejanos, pero sí. Pero en algunas cosas sí, y se conquistaron muchas cosas que fueron muy difíciles de ganar y son muy fáciles de perder. Total, que para poder justificar de alguna manera mi vida y este cambio de profesión, en ese viaje ya pergeñamos un par de libros, y uno de ellos, porque yo iba buscando la forma de inventarme algo para quedar y para seguir, ¿no? Y uno de ellos pensamos que teníamos que escribir sobre Rusia. No pasa nadie por allí, o no conocíamos a nadie que hubiera pasado y no hubiera escrito sobre aquello que era tan diferente a lo nuestro, ¿no? Y bueno, dando vueltas con Eva, yo quería hacer, como no, algo muy así como personal, de la gente, de tal, y Eva, no, algo periodístico, algo que explicara al país, algo que tal. Bueno, pues algo muy basado en entrevistas. Hicimos una lista de posibles entrevistados y uno de ellos era Gorbachov. Y nos costó meses conseguir aquella entrevista, pero nos la concedieron justo un día de aquellos en los que Yeltsin tenía una de sus indisposiciones y la entrevista teníamos que ir a hacerla a Novgorod. Teníamos que ir con él en un viaje en tren y a ver si durante el día, en algún momento, podíamos hacer la entrevista. Los jefes de Eva, visionarios, decidieron que no, que tenía que quedarse al pie del micrófono en Moscú para ver a ver qué pasaba con Yeltsin. Pero no queríamos perder la entrevista. Entonces, allá que me fui yo, con una amiga precisamente de Gijón, que acababa de venir a vernos, a pasar unos días allí, y dije, vente conmigo que tengo que hacer este viaje y que voy a entrevistar a Gorbachov. Total, que llegamos en el tren, por la mañana me dijeron que bajara y en el desayuno estuve un rato, luego daba una conferencia, después de la conferencia nos liamos a hablar y hablar hasta que los guardaespaldas dijeron, es que se tiene que ir, tiene usted una comida, y me dice, pues vente a comer. Digo, bueno, es que está una amiga conmigo. Bueno, pues que se venga también. Total, que nos fuimos a comer y seguimos la conversación todavía por la tarde. O sea que estuvimos, fue no solo una entrevista, sino una entrevista larguísima. Y fue una entrevista en la que, como yo no tenía esa presión de periodista de querer sacar, pues acabó siendo casi una conversación de barra de bar. Está mal que lo diga, pero fue así, en la que él me decía, todo lo que le pasa a Yeltsin se lo provoca él. ¿No ves que le faltan unos dedos? Se los cortó él para llamar la atención. Esto es así, esto ahora, nada, es todo para... Y me dijo algo que todavía, bueno, se especulaba, pero no había dicho, que fue que se iba a presentar a las elecciones que había, que sacó, creo que no llegó ni a un 1%, que sabía que la gente le odiaba, pero que él se iba a presentar. Y a partir de ahí empecé una colaboración con la revista Tiempo, o sea que fue un encadenado interesante, sí. O sea que no solo entrevistaste a Gorbachov, sino que encima obtuviste una primicia. Sí, o sea, sí, no está mal. Yo cuando llegué le dije a Eva, mira, me contó todo esto... No, esto tienes que... Era para nuestro libro, pero me dijo, no, esto es inmediato. ¿Sabe Dios si el libro lo haremos o no? Esto hay que vendérselo a una revista española ya. Claro. Digo, bueno, como quieras. Luego hubo mucho problema allí porque decían, ¿cómo una enfermera pudo...? Yo, bueno, no soy enfermera, que da igual, que muy bien, ojalá supiera porque sería más hábil, pero esto... se creían que era inventado, claro. Hasta que dije, oye, que mira, que me da igual, que no tengo ningún interés en publicar nada, que esto es para un libro. Bueno, pues mándanoslo, que a ver, tal, bueno. Bueno, todo en el libro es así de extraordinario, porque esto es lo normal que te pasa cuando vas a ver a una amiga, ¿no? Que te dice, no, que me voy a entrevistar a Gorbachov, vente conmigo, y acabas comiendo con él, así como de repente. Bueno, cuando llegáis ahí, Eva, es 1994 y hace 3 años que, bueno, en el 89 cae el muro y que ha desaparecido la Unión Soviética. Y claro, todos esos paisitos que de repente, antes era una cosa muy grande y de repente ya deja de serlo. ¿Qué notáis? ¿Cómo afecta eso a vuestra vida ahí? Bueno, en realidad Sara llegó en plena Unión Soviética, porque ella llegó allí en el año 89. La que llegó a la Rusia independiente fui yo, en el año 93. Era un país que se había venido abajo en todos y cada uno de los aspectos de la vida. La política, el ejército, la ciencia. El Estado había desaparecido y había grupos que ellos mismos se llamaban mafiosos pugnando por controlarlo.
tenía al frente un presidente que, por ser fina, tenía problemas de salud. Sí. Hay gente que no se acuerda de él, es curioso. Todo lo que vivimos entonces, cuando lo ves desde ahora, explica perfectamente lo que estamos viviendo ahora. Si la transición rusa se hubiera desarrollado de una manera medianamente digna para su gente, probablemente la Rusia de hoy sería muy distinta. Porque lo que se vivía entonces, y corrígeme tú que conocías muy bien a aquella gente, es, por un lado, un sentimiento de humillación profundo. Somos una gran potencia, ¿por qué nos está pasando esto? Y lo segundo, o al revés, era que gente que había sacrificado su vida en aras de un ideal en el que creían, por sorprendente que nos parezca, de pronto les quitaron la venda de los ojos. Eso es lo que no le perdonaban a Gorbachov, que les hubiera permitido ver que les habían estado engañando durante años y años y años. Y ese orgullo herido explica en gran medida la reacción de Rusia ante determinadas cosas. No lo justifica, ojo, pero lo explica. Pero así se entiende, sí. ¿No? Claro. ¿Qué es lo que más os ha, esto es para las dos, ¿qué es lo que más os ha gustado recordar de todo aquello? Porque claro, escribís este libro 30 años después de haber vivido toda esa historia. ¿Qué es lo que más os ha gustado recordar? Yo creo que el perfilar las historias que habíamos venido repitiendo a los amigos una y otra vez, que son las más anecdóticas a lo mejor que se cuentan en el libro. Y para mí lo más importante fue darme cuenta de que realmente había sido un acto de valentía lo que habíamos hecho, un riesgo grande el que habíamos corrido, que nos salió bien la jugada, porque bueno, tuvimos una vida hasta aquí estupenda y que ahora teníamos el valor de contarlo sin necesidad. En mi caso, por toda esa gente que se quedó por el camino, por gente que se suicidó, por gente que tuvo hijos que no quería tener, por gente que vivió vidas que no tenía que haber vivido. ¿Qué es lo que me podía haber pasado a mí? Y no me pasó. Gracias a que tuve la suerte esa, pues como la chispa de que mi primera entrevista sea haber entrevistado a Gorbachov. Bueno, a veces tienes ahí un ángel y una estrella que te ayuda y yo la tuve. Pero no hay que olvidar lo que dije al principio, que ahora todo parece normal, todo parece feliz. Bueno, pues esto en 5 minutos se cae y volvemos atrás. Y era muy, muy, muy duro, muy duro. Yo diría dos cosas. Recuperar las sensaciones de aquel momento, volver a viajar por la Rusia que conocimos, entenderla quizá mejor ahora de la que la entendí entonces. Esto creo que para mí por lo menos ha sido importante. Y luego algo, nosotros hemos seguido viajando y hemos hecho viajes magníficos. Este fue un viaje sin duda especial por muchas razones, pero creo que la razón fundamental por la que ahora lo veo como un viaje especial es porque, a diferencia de lo que nos pasa ahora, viajamos sin saber a dónde íbamos. No supimos en ningún momento, no podíamos prever lo que íbamos a encontrar. No teníamos guías turísticas, no había internet, no sabíamos nada. Cuando llegábamos a las ciudades no sabíamos si íbamos a encontrar un hotel para alojarnos, ni siquiera sabíamos si había hoteles. Íbamos a ciudades que habían sido abiertas después de años de cerrazón 2 años y medio antes y estaban poco acostumbradas a recibir turistas. Ahora, cuando íbamos a repetir el viaje en el año 22, lo habíamos mirado todo por internet. Y ahora, cuando miras por internet, puedes ver la ciudad a la que vas, el museo al que vas a entrar, la habitación del hotel. Claro. Y cuando vas, lo que haces es comprobar que lo que has visto es lo que encuentras. Y la maravilla de viajar sin saber qué es lo que vas a encontrar cuando te bajes de un tren, en una estación, en un país extraño, en un idioma raro y con una gente a la que apenas entiendes. No porque no entiendas el idioma, que Sara lo hablaba muy bien, yo lo hablaba muy mal, pero ella lo hablaba muy bien, sino porque su lógica es completamente distinta. Esa maravilla de no ser turistas, sino ser viajeras, claro, al menos por una vez. Es muy bonito cuando contáis en el libro esa parte de que vais mirando la guía, que claro, dices que hace relativamente pocos años, si lo vemos con perspectiva, pero la vida era otra. Claro, yo era tenía muy diferente. Yo tenía, porque era mía, que me la había llevado en el 89, pero era la que teníamos las dos, una guía de media cuartilla, 64 páginas, toda la Unión Soviética. ¿Os podéis imaginar lo que venía ahí? Todo ahí, ¿no? Todo ahí, nada. La mayoría de las ciudades por las que pasábamos y en las que parábamos eran ciudades que habían sido ciudades cerradas hasta enero del 92. Nada de información. Salimos con un billete sin saber, hasta la primera parada, que era en Ekaterimburgo, sin saber si iba a haber hotel o no. Yo pensaba, bueno, el tren sale un día sí, un día no,
pues esa noche la pasamos en la estación, que estará abierta toda la noche, o en algún sitio habrá. Pero no llevábamos nada, llevábamos una pila de dinero en efectivo porque ni siquiera sabíamos si íbamos a encontrar sitios donde cambiar dólares. Y no sé, en aquellos años en Rusia no se utilizaban todavía las tarjetas de crédito. O sea que era realmente una aventura maravillosa, hay que decir que lo pasamos genial. Qué bueno. Parasteis en muchos sitios, fuisteis a muchos lugares, que contáis en el libro cómo os gustaron, cómo os impresionaron, pero parte de lo importante y de lo que os impresionó del viaje fue el propio viaje en el tren. Y contáis, por ejemplo, esta figura de las azafatas, o no sé muy bien cómo... La superrevisora. Superrevisoras, que es muy graciosa. Sí, es como la alcaldesa del coche, ¿no? Todos los coches en los trenes rusos tenían, supongo que siguen teniendo. Cuando viajamos la última vez en el 18 todavía estaba... una figura, generalmente es una mujer, que es la encargada de que eso funcione. Se encarga tanto de que el agua esté caliente en el samovar, en el titán, que es donde puedes hacerte pues, tus fideos instantáneos, en nuestro caso, o el té, te cambia las sábanas en los viajes nocturnos. Y en nuestro caso, además, intentó que ligáramos con 2 marineros rusos que iban a Vladivostok. Y pensaba ella que los pobres hombres... ¿Qué ojo tuvo? Sí, ojo clínico total. La mujer pensaba... que esos hombres iban a entrar bajo la disciplina militar, se iban a aburrir mucho en los próximos meses y que estas 2 europeas, zascandiles o casquivanas, no sé muy bien, pues se lo podían alegrar. Podían alegrarse los últimos minutos de libertad. Pero es un personaje bien curioso, que te ayuda mucho. Se enfadó muchísimo cuando le insistimos que no, que creyó que éramos tímidas o que yo qué sé, y el compartimento... tiene puerta corredera, dio un portazo que avanzó el tren 30 kilómetros, o sea, se fue pero indignada. Bueno, perdón. Bueno, nos han avisado que ya tenemos que terminar, entonces os lanzo la última pregunta también para las dos. Normalmente en literatura el viaje siempre es muy simbólico, siempre es la metáfora de algo que pasa por dentro, ¿no? Ese viaje interior que acompaña al exterior. En vuestro caso, aparte del viaje evidente que ha durado toda una vida, ¿qué supuso ese viaje? Te doy el micrófono. Bueno, fue iba a decir un punto y seguido, yo creo. En mi caso supuso que al bajarnos del tren tenía que plantearme cómo iba a hacer para poder prorrogar el visado, porque evidentemente me iba a quedar, a qué me iba a dedicar, porque a la vuelta a España no iba a ser buena idea el volver al hospital. Y ver cómo avanzaba y sobre todo cómo iba encajando esto pues, en la familia, en cómo íbamos a seguir con la vida con la mayor libertad posible, disfrutándolo lo más posible y engañando lo menos posible. Yo creo que fui mejor corresponsal después del viaje. Sí, indudablemente, porque te enseña... ¿Tú sabes el chiste aquel de Eugenio que decía, señor, dame paciencia, pero ya? Pues yo soy muy de así. Y el viaje me enseñó paciencia. Tengo poca todavía, o sea que hay margen de maniobra, pero es verdad que te enseña paciencia. El tren te enseña paciencia. Estamos acostumbrados ahora que te montas en Madrid y a las 2 horas y media estás en Barcelona. Hay una obsesión con los trenes rápidos por todas partes. Y no digo yo que no sean útiles en algunas ocasiones, pero subirte a un tren y dejarte llevar al ritmo del tren y que el tren llegue, en este caso, una semana después al destino. Nosotras además nos bajamos, el viaje fue de 20 y tantos días, pero eso te enseña a mirar el mundo de otra manera. Y yo, que soy muy partidaria de los trenes rápidos, echo mucho en falta los trenes lentos, los que te permiten subirte con un libro, hablar con la gente, disfrutar en la cafetería, pasar, ¿por qué no?, una noche y ver el paisaje en las ventanillas. El libro está lleno de referencias literarias, no solamente a los autores rusos, como podría parecer evidente, sino también hay muchísimos autores españoles que viajaron a Rusia y Eva ha ido recogiendo su paso por allí, desde Chávez Nogales o Josep Pla a Miguel Hernández, a Juan Valera, bueno, hay muchos de ellos. Está lleno de erudición, está lleno de sentimiento, está lleno de humor. O sea, que es un libro que de verdad les recomiendo que ahora mismo vayan a esa mesa que hay ahí al fondo, se hagan con él y que se lo dejen a las autoras para que se lo dediquen porque no se van a arrepentir. Ha sido una gozada escucharos. Muchas gracias. Gracias, y gracias paisana. a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Oxon 3 Comunicación Natural.
Toyota, Renfe, Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola, Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.